Animación de personajes. La animación es algo asombroso. Puede ser difícil recordarlo cuando estás inmerso en ella día tras día, hablando con otros animadores, viendo películas animadas, enseñándosela a estudiantes, creándola o incluso escribiendo sobre ella. Pero de vez en cuando esa chispa inicial te golpea y te das cuenta del concepto alucinante que hay detrás de toda la idea. En la animación stop motion, cada vez que ves una marioneta en un plató, en un set, en un escenario suspendida en absoluta quietud entre fotogramas, hay una noción de quietud que solo es visible en ese set. En nuestra dimensión del tiempo, bajo esas luces calientes y ese aire viciado, la marioneta es simplemente una figura que permanece ahí hasta que un animador la toca. Una vez tocada y cuando se presiona el botón de reproducción, se crea una vida completamente nueva en esa otra dimensión del tiempo en el monitor. De repente, este pequeño ser de materiales terrestres parece tener sus propios pensamientos, miedos y habla. Una vida completa propia, una vida completa propia viviendo en su propio mundo. Mm. Pareciera que esa vida proviene solo de la mente del animador. Sin embargo, cualquiera que se haya sentado a observar cómo su marioneta cobra vida después de sudar durante horas sabrá que hay algo cósmico en estos mundos que creamos. Las marionetas parecen cobrar vida propia como si la estuvieran descubriendo junto con nosotros. Es como la escena de Pinocho de Walt Disney, donde la marioneta de madera, creada por Gepetto, y a la que el hada azul le da vida, descubre, puedo moverme, puedo hablar, y luego sale a explorar su nuevo mundo. La aventura de Pinocho es una metáfora cariñosa del arte de la animación en sí, creada por animadores que vivieron y respiraron en nuestro propio mundo. Otros animadores han explorado la relación entre las marionetas y sus creadores mediante la animación stop motion como Adam de Peter Lorre y el animador de Nick Hilligos. Me encantan las películas como estas que juegan con la noción del creador de una marioneta dentro del mismo medio en el que se hacen, como para recordarle al público la pura magia detrás de lo que están viendo. Podría seguir explorando estas implicaciones filosóficas, pero me desviaré por ahora y les dejaré reflexionar sobre ello por su cuenta. En definitiva, el privilegio y el desarrollo de un animador es dar vida a las cosas, y eso es algo serio a la vez que un juego serio. Este capítulo les dará algunas cosas en las que pensar mientras se dedican seriamente a dar vida a sus marionetas. Una escena del animador de Nick Hilligos. Técnica de animación. Se necesita cierta disciplina para crear animación creíble, al igual que aprender un instrumento musical si se quiere tocar jazz de improvisación. Primero hay que aprender las notas y escalas y luego aplicar esos fundamentos a todo lo demás que se haga. Toda la animación se basa en ciertos principios y fundamentos sobre cómo se mueven las cosas y cómo se divide este movimiento en fotogramas. Disney llegó a desglosar muchos de esos principios en detalles específicos que se explican en detalle en el famoso libro de texto de animación Disney Animation The Illusion of Life de Frank Thomas y Ollie Johnston. Estos principios incluyen compresión y estiramiento, compresión y estiramiento, squash and stretch, anticipación, acción superpuesta, seguimiento, acción secundaria, elementos básicos de sincronización, pausas y muchos otros. Diferentes autores y animadores suelen tener diferentes maneras de definir estos principios. Y los he desarrollado con mayor detalle para diversos medios de animación. En mi primer libro presenté muchos de esos principios en el capítulo 5, animación básica, de manera que pudieran aplicarse específicamente a la animación stop motion directa. En este volumen más avanzado profundizaré en otras formas de aplicar principios sólidos de animación en su propio trabajo. Sincronización o timing. Cuando la gente común escucha cómo se hace la animación stop motion, una pregunta que suele surgir es ¿cómo se sabe cuándo mover la marioneta o el objeto?
Esta es una muy buena pregunta, pero no siempre tiene una respuesta sencilla. La respuesta más sencilla radica en el principio esencial de ralentizar la entrada y la salida y en el hecho de que los movimientos más cercanos ralentizarán la acción y los movimientos más alejados la acelerarán. Entonces, ¿cómo se sabe que es demasiado rápido o demasiado lento? El concepto de sincronización es una de las cosas más difíciles de comprender como animador. Incluso una vez que lo aprendes es fácil olvidarlo. A 24 fotogramas por segundo, 12 movimientos por segundo, si se filma completamente en 2x1, con cada movimiento capturado en para 2 fotogramas, cada movimiento es una pequeña parte de una imagen mucho más grande. A veces todavía me sorprendo cayendo en la trampa de emocionarme por lo efectivas que se ven solo 4 dibujos en una mesa de luz o 4 poses en el capturador de fotogramas al revisarlas. Esa chispa de entusiasmo por el concepto de animación regresa en ese momento mientras reviso constantemente las imágenes en las que trabajé tan duro para que quedaran bien. Se vuelve muy obsesivo en esos momentos en que todo encaja porque suelen ser raros, además es divertido, pero cuando se reproduce toda la secuencia de animación completa, esas 4 grandes imágenes pasan demasiado rápido. Es frustrante porque desearías que el público pudiera compartir la misma alegría que sentiste cuando creaste esos 4 dibujos o poses perfectas y los viste moverse. En un abrir y cerrar de ojos desaparecen y es un poco deprimente. Por supuesto, siempre que sigas haciendo bien tu trabajo, a esas 4 poses le siguen 4 poses más, luego otras 4 y así sucesivamente, todas uniéndose en una actuación completa en movimiento. Al igual que las notas individuales en una pieza musical, los dibujos o posiciones individuales de una marioneta no son tan significativos por sí mismos, pero son inmensamente significativos en el contexto de toda la obra. Lo que importa es dónde están esas notas y cómo se tocan. El ritmo para la animación no es diferente, la disciplina está en saber cómo se coloca cada fotograma para unirlo todo. Por ejemplo, el maestro animador y director Richard Williams, ha trabajado con el animador de Warner Bros., Ken Harris, y a menudo ha observado en entrevistas que el talento único de Harris era que sabía exactamente dónde colocar cada dibujo en cada fotograma para lograr la sincronización necesaria. De la misma manera, en la animación stop motion uno debe esforzarse por saber exactamente dónde colocar cada posición del títere en cada fotograma. Por supuesto, en la animación dibujada a mano y de manera similar en la animación por computadora, existe la ventaja de crear primero las poses clave para crear el ritmo correcto y luego rellenar los intermedios para suavizarlo. El stop motion no tiene este lujo porque todo se hace de frente sin la posibilidad de volver atrás y refinar el ritmo una vez que se ha filmado. Algunos sostienen que los términos clave e intermedios son inútiles para los animadores de stop motion por esta razón, porque es de frente y cada pose simplemente lleva a la siguiente. Aunque esto es cierto, creo que todavía es útil pensar a veces en términos de claves e intermedios al abordar el stop motion, especialmente si uno cruza a otros medios ocasionalmente. Al final del día, todo es animación y los principios básicos siguen siendo relevantes sin importar cómo se haga. La animación dibujada a mano también se puede ejecutar completamente de frente y a menudo es necesario obtener el movimiento correcto, como los movimientos de seguimiento de la cola de un personaje. Una regla general cuando se trata de sincronización directa es decidir qué poses necesita ver realmente el público. Las claves no se refieren solo a las partes principales de una acción, también pueden referirse a las partes principales de la historia que se comunica al público. ¿Qué partes de cualquier acción o actuación en particular son las partes importantes para el que el público no debe perderse? ¿Qué partes de cualquier acción o actuación en particular son las partes importantes que el público no debe perderse? Cuando te mueves directamente hacia adelante con las diversas poses de tu títere y te das cuenta de que llegas a estas partes importantes, ralentiza el posicionamiento en pequeños incrementos que favorezcan esas poses clave. Esas son las poses con las que quieres permanecer un rato para que el ojo tenga la oportunidad de verlas. Mejor aún, puede que necesites amortiguar tus posiciones en una pausa para que la pose sea realmente notoria.
Mi regla general que aprendí aprendiendo animación y que a menudo reitero a mis alumnos es que a 24 fotogramas por segundo se necesitan 6 fotogramas para sentir algo, 8 fotogramas para verlo y 12 fotogramas para que realmente se impregne en el cerebro. Si estás filmando a 2 fotogramas por segundo, este principio se traduce en 3, 4 y 6 movimientos respectivamente. Animar en línea recta en stop motion contiene una trampa mortal, la facilidad con la que un animador puede quedar atrapado en un acto repetitivo, como un trance de mover la marioneta, tomar una foto, mover la marioneta, tomar una foto, mover la marioneta y así sucesivamente. Es cierto que esto es básicamente lo que sucede, pero es muy fácil dejarse absorber tanto por esto que el ritmo de la animación se vuelve demasiado uniforme, flotante y sin rumbo. Debe haber cierta planificación y ritmo en estos movimientos, algunos juntos, otros separados, y cuando sea apropiado detenerse por completo sin moverse para nada, sin moverse en absoluto y estableciéndose en una posición fija. Está perfectamente bien que tu marioneta deje de moverse y a veces me encuentro recordándoles esto a mis alumnos. Admito que este concepto es difícil de comprender porque si la marioneta no se mueve, no está animada. Lo que importa es que cuando no se mueve todavía se sienta viva. Esto se puede controlar sabiendo cuánto tiempo mantener una expresión o pose para que parezca real y cuándo empieza a mantenerse demasiado tiempo. Si un personaje se queda quieto, probablemente solo pueda hacerlo durante un máximo de 2 o 3 segundos antes de perder el aliento. Como mínimo, una pausa de este tiempo o más larga debería interrumpirse con un parpadeo o un movimiento secundario sutil para mantenerlo vivo. Por ejemplo, si un personaje gira la cabeza para mirar algo y se queda quieto antes de reaccionar a lo que ve, quedarse quieto durante 6 u 8 fotogramas sería una mirada muy rápida y quedarse quieto durante 16 a 24 fotogramas sería una mirada más intensa. Una pausa más larga indicaría una reacción más lenta y un personaje más denso, mientras que una pausa más corta indicaría una reacción inmediata de un personaje más alerta. Interrumpir las acciones de un títere con una pausa de 8 fotogramas aquí y una de 12 fotogramas allá y así sucesivamente es vital para una buena sincronización y en última instancia para una buena actuación. Es más natural y permite que el público absorba los momentos más importantes de la escena en su conjunto. También es importante recordar que comenzar cualquier ejercicio de animación con una pausa de al menos 8 fotogramas al principio es vital para que el ojo del público reconozca al personaje antes de que comience a moverse. Si el personaje comienza a moverse en el fotograma 2 o 3 de una escena, estás comenzando la acción demasiado pronto para tu público y sus cerebros pueden explotar tratando de seguir el ritmo. Comienza a mover a tu personaje en el fotograma 9, 13 o incluso 24. Las pausas son algo bueno, así que no tengas miedo de presionar el botón de captura algunas veces más. Lo bueno de grabar una pausa larga es que siempre puedes cortar fotogramas si termina siendo demasiado larga para el ritmo que deseas. Volver a colocar fotogramas es un poco más difícil. Las pausas también son tus aliadas cuando estás animando una secuencia larga que tiene muchos movimientos complicados y puedes agradecer cualquier momento en el que tu marioneta pueda ralentizarse y pausarse por unos segundos. La otra regla general que debes recordar sobre las pausas es que siempre deben ser de un mínimo de 6 fotogramas. Una pausa de 6 fotogramas sigue siendo muy corta y a menudo se usa solo para miradas muy rápidas o pausas en el proceso de pensamiento de un personaje en pantalla.
Con dos fotogramas solo hay tiempo suficiente para que una imagen aparezca en pantalla antes de ser reemplazada por otra, donde el cerebro no registra las imágenes como separadas. Con cuatro fotogramas, el ojo apenas comienza a notar la separación entre imágenes secuenciales, por lo que una pausa de cuatro fotogramas en medio de una acción siempre parecerá más un error de cámara y causará una sacudida en el flujo de la animación. Un personaje completo nunca debería mantener una pausa durante solo cuatro fotogramas, y el mismo principio se aplica a cualquier parte individual de un personaje y a medida que se superpone con el resto de la figura. Por ejemplo, si se está animando un personaje y varias partes de él se mueven perpetuamente al mismo tiempo, cabeza, brazos, ojos, etcétera, si alguna parte individual permanece en el mismo lugar durante cuatro fotogramas, causará un pequeño atasque en la animación y se verá entrecortado. Es importante llevar un registro de todas estas diferentes partes de un personaje y asegurarse de que cada pequeño gesto, a medida que se superponen entre sí, tome al menos 6 u 8 fotogramas para ocurrir en la pantalla. Si alguna parte de tu títere se mueve accidentalmente durante solo 2 a 4 fotogramas, lo mejor es intentar disimularlo añadiendo 3 o 4 movimientos más en la dirección en la que se mueve la parte, a menos que vuelvas atrás, borres los fotogramas y los rehagas. Por ejemplo, supongamos que te estás centrando en animar la cabeza y el brazo izquierdo de tu personaje sin prestar atención al brazo derecho. Unos pocos fotogramas después te das cuenta de que el brazo derecho se ha, se ha desplazado hacia la izquierda durante 4 fotogramas y tu intención era que no se moviera en absoluto. A partir de este punto es mejor amortiguarlo aún más hacia la izquierda durante al menos 4 fotogramas más y considera una sutil acción secundaria. Y considerarlo una sutil acción secundaria. Cualquier pequeño movimiento o pausa en un títere que dure solo 4 fotogramas no se verá bien, pero si dura al menos de 6 a 8 fotogramas, al menos parecerá más natural. En general, el ritmo es una disciplina con la que puedes seguir experimentando hasta que tengas una idea de cuánto tiempo lleva lograr una determinada acción. En muchos casos será al cronometrar las cosas demasiado rápido, lento o incluso que aprenderás tu propio sentido del ritmo. Intenta aplicar lo que has aprendido a cada pieza de animación posterior que hagas. Arcos. Casi todos los patrones de movimiento ocurren a lo largo de una trayectoria curva llamada arco en lugar de una línea recta. Los arcos son un principio importante al que prestar atención y son especialmente efectivos cuando se aplican a la animación stop motion. Uno de los mayores desafíos en stop motion es mantener cada fotograma correctamente registrado con el siguiente para que el movimiento sea suave. Debido a que estás manipulando una marioneta en un espacio tridimensional, es muy difícil calcular exactamente dónde está la trayectoria de la acción para cualquier movimiento en el set real. Hacer referencia a lo que está en el monitor ayuda y poder colocar marcadores y usar funciones de superposición de imágenes en el software de captura de y poder colocar marcadores y usar funciones de superposición de imagen en el software de captura de fotogramas marca una gran diferencia. Pero un capturador de fotogramas no entiende cómo animar y tampoco una computadora. Solo un animador puede entender esto. Al planificar cualquier movimiento, busca todas las oportunidades para registrar tu títere de manera que la trayectoria de acción que sigue sea un arco. Puedes dibujar este arco en tu monitor o usar marcadores en el software para establecer dónde deben estar los puntos a lo largo del arco. Luego encuentra un punto común en tu títere que puedas alinear con este arco y manténlo moviéndose a lo largo de esa trayectoria mientras animas. Si la trayectoria de acción no se mueve a lo largo de un arco constante y no está registrada correctamente, el resultado final será tembloroso, incluso si un fotograma se mueve fuera de la trayectoria de acción. Incluso si un foto será tembloroso, ya.
Incluso si un fotograma se mueve fuera de la trayectoria de acción, será perceptible para el público y creará un pequeño tirón en la animación. Tener en mente una trayectoria de acción de cualquier tipo durante el proceso de animación, ya sea que la marques en tu pantalla o simplemente la visualices en tu cabeza, es vital para aliviar esa cualidad sacudida que a menudo ocurre en la animación stop motion. Básicamente piensa detenidamente en la dirección en la que se mueven las cosas. Si una mano o una cabeza se mueve hacia la derecha, manténla moviéndose hacia la derecha hasta que se supone que debe cambiar de dirección, tal vez hacia arriba o hacia abajo a lo largo de un arco. Unos pocos fotogramas, digamos 6 o más después, incluso puede comenzar a moverse hacia la izquierda dependiendo de lo que se está animando. En pocas palabras, si olvidas en qué dirección se supone que se mueve tu títere, estará por todas partes e inevitablemente obtendrás ese efecto tembloroso de un títere con demasiada cafeína. Los arcos se pueden aplicar a casi cualquier movimiento para darle más vida y un flujo natural. Mover la cabeza de un títere a lo largo de un arco es efectivo al adoptar una pose de anticipación en cualquier dirección y usar el ojo como guía para moverlo a lo largo de este camino puede ser un punto de referencia útil. El mismo principio se puede aplicar a una mano que se mueve en el espacio usando el dedo o cualquier parte de la mano como punto de referencia a lo largo de su trayectoria arqueada. La cabeza se mueve hacia abajo y hacia arriba en un arco usando el ojo como punto de referencia. Una mano con el dedo índice extendido moviéndose a lo largo de un arco hasta la cabeza. Para un personaje que salta, corre o camina hacia adelante, mover toda la marioneta a lo largo de un arco es muy importante para que la acción sea fluida. Un movimiento extremo como un salto será aún más notorio si los fotogramas no se registran a lo largo de una trayectoria constante. El Thunder Beam saltando a lo largo de una trayectoria de acción en arco. Al caminar hay aún más elementos a los que prestar atención para mantener la coherencia de los arcos. La cabeza y el torso deben moverse continuamente hacia adelante en cada fotograma, así como hacia arriba y hacia abajo en un arco. Y los brazos deben balancearse hacia adelante y hacia atrás a lo largo de su propio arco. La cabeza y el torso moviéndose hacia adelante en un arco para una secuencia de caminata. Acción superpuesta. Otro principio muy importante que da vida a un personaje animado de una manera muy significativa es la acción superpuesta, lo que significa que no todas las partes de un personaje comenzarán o terminarán en el mismo fotograma. Los movimientos deben estar escalonados por algunos fotogramas para que todos los elementos del personaje se superpongan entre sí y logren una apariencia mucho más natural. Para demostrar algunos ejemplos de la diferencia que puede marcar la acción superpuesta en la animación stop motion, permítame presentarles a mi personaje Godmine. En el CD adjunto hay una serie de cortometrajes de animación donde Godmine realiza varios movimientos con y sin superposición de la acción. He animado deliberadamente algunos de estos ejercicios de una manera muy básica y apresurada con el propósito de compararlos con otras variaciones que están animadas con mayor atención al detalle. Las versiones que no están bien animadas no tienen ni de lejos tanta vida y movimiento natural como aquellas que están animadas con los principios aplicados.
Got Mine, marioneta de Ken Priv. El primer ejemplo es mediante un simple giro de cabeza de izquierda a derecha, como si Got Mime escuchara algo fuera de pantalla que lo hiciera girar. Al ver la película llamada Head Turn 1, en el CD, notarás que se siente muy rígida. Los ojos no se mueven en absoluto y es simplemente la cabeza girando de izquierda a derecha, sin mucho arco y solo un cierto grado de suavidad al entrar y salir. Esto se hizo simplemente girando la cabeza fotograma a fotograma sin pensarlo mucho. El resultado final es funcional para lograr el simple movimiento de un giro de escena. El resultado final es funcional para lograr el simple movimiento de un giro de cabeza, pero no tiene mucha vida. Fotogramas de un giro de cabeza sin acción superpuesta. Ujú. Compara esta película con la siguiente Head Turn 2 Mob y notarás que se ha añadido cierta superposición de acciones. En esta versión los ojos se mueven primero, unos fotogramas antes de que se mueva la cabeza. Los resultados son mucho más naturales y tienen una mayor sensación de realismo. Los ojos esencialmente guían el movimiento de la cabeza preparando al público para la acción que tiene lugar. También hay un arco más pronunciado a lo largo del cual se mueven los ojos y la nariz, que de hecho se planificó en el monitor para ayudar a proporcionar una trayectoria de acción fluida y garantizar un mejor resultado para la animación. Fotograma de un giro de cabeza con acción superpuesta en los ojos. El arco que debe seguir la cabeza dibujado en el monitor. En otra versión, Getor 3 Mob se emplea un elemento adicional de acción superpuesta animando un parpadeo antes del movimiento básico de los ojos y luego conduciendo al movimiento de la cabeza. Los parpadeos a menudo añaden más vida al movimiento de un personaje, especialmente en un giro de cabeza. Cuando la cabeza se mueve es muy común que el cerebro envíe una señal para que los ojos parpadeen mientras sucede para ayudar a controlar la sobrecarga sensorial que puede ocurrir al cambiar toda la perspectiva de los ojos. Fotogramas de un giro de cabeza con un parpadeo y acción superpuesto. Los mismos principios de acción superpuesta se demuestran en otros ejercicios que extienden el simple movimiento de la cabeza a todo el cuerpo del títere. Echa un vistazo primero a Body Turn, donde todo el cuerpo gira de izquierda a derecha sin ninguna acción superpuesta. Todo se mueve al mismo ritmo desde los ojos hasta la cabeza y a través de los brazos y las caderas, comenzando y terminando en el mismo fotograma. Los resultados finales no son muy creíbles y se ven muy rígidos y robóticos. Fotogramas de un giro completo del cuerpo sin acción superpuesta. Ahora, compara este primer giro del cuerpo con el siguiente, Body Turn, y notarás la diferencia que supone la acción superpuesta. En este ejemplo, los ojos se mueven primero, seguidos de la cabeza, los brazos y las caderas los siguen después, y las caderas los siguen después. Los brazos mismos se superponen en su ritmo y espaciado con el brazo derecho eh, siendo asentado en una posición unos fotogramas después del izquierdo. Existe una lógica científica y anatómica en la superposición de acciones que ocurren en todo el cuerpo al girar de izquierda a derecha. La idea de girar en primer lugar es simplemente una señal activada por el cerebro que viaja muy rápidamente por la médula espinal enviando esa señal al resto del cuerpo. Los ojos son lo más cercano al cerebro, por lo que son las primeras partes del cuerpo en recibir ese mensaje del cerebro que dice gira.
La siguiente parte en recibir es el cuello, seguido de los hombros, los brazos y las caderas. En un abrir y cerrar de ojos, el simple acto de girar es como un memorándum que se envía de la gerencia a todos los pisos inferiores. La animación necesita dividir esto, ralentizarlo y superponer las partes del cuerpo que reciben esta señal fotograma a fotograma. Fotogramas de un giro completo del cuerpo con acción superpuesta. Anticipación. Otro conjunto de archivos de video en el CD muestra la diferencia que la anticipación puede marcar en una acción, combinada con la sincronización adecuada para que el ojo lea las distintas poses de la animación. Estos ejercicios animados muestran a Gottmine realizando el simple acto de recoger una pelota de una mesa. El primer ejemplo, Pick Up Ball, ¿no? Está animado deliberadamente demasiado rápido, con muy poca atención a los principios de animación. La mano sujeta a la pelota durante al menos 6 fotogramas antes de recogerla, lo cual es importante para interpretar que, que realmente la está sujetando. Por lo demás, hay muy poca vida o puesta en escena adecuada en la forma en la que está posando y en la forma en la que está posado y sincronizado. El mayor problema es que no hay anticipación para que agarre la pelota y pasa demasiado rápido para que el público la aprecie completamente y esté preparado para ello. Fotogramas de una acción de recoger una pelota sin anticipación. Recoger pelota. En la siguiente versión, Recoger Pelota 2 es una mejora ya que hay una entrada y salida suaves, una acción superpuesta en ambos brazos y lo más importante, el brazo izquierdo se eleva para una breve anticipación antes de bajar para agarrar la pelota. Hay arrastre y superposición en los codos y muñecas del títere, lo que lo hace sentir mucho más flexible y creíble. Fotograma de una acción de recoger una pelota con anticipación. Interpretación. Todos los principios técnicos de animación deben ser considerados, planificados e incorporados a cualquier secuencia de animación para que se mueva correctamente y sea bien recibida por el público. Pero aún más importantes son las decisiones de interpretación y actuación tomadas para el personaje. Estas decisiones deben tener un impacto directo en cómo se utilizan los principios de animación, porque la forma en que un personaje se mueve depende mucho de quién es ese personaje. Sus pensamientos internos, actitud y estado de ánimo afectarán la duración de las tomas, la cantidad de suavizado de entrada y salida de necesario y el ritmo general de la animación. Si el personaje está nervioso, estresado, feliz o alerta, sus movimientos deben ser más rápidos. Deben ser más rápidos y más separados, lo que requerirá menos fotogramas para mover al personaje. Si el personaje está somnoliento, deprimido o torpe, sus movimientos deben ser más lentos y estar más juntos, lo que requerirá más fotogramas. Lo que sucede dentro de tu personaje afectará cómo se mueve y actúa externamente. Todos los animadores tienen diferentes métodos para planificar sus escenas y tomar sus decisiones de actuación. A menudo utilizan una combinación de diferentes formas de planificar. Los animadores de stop motion, a quienes también les gusta dibujar o al menos tienen cierta habilidad para dibujar, pueden preferir hacer pequeños bocetos de una secuencia, dibujar las poses clave y los matices de una escena ayuda al animador a visualizar cómo debería verse cada fotograma y a explorar muchas opciones diferentes para abordar las poses. Las poses exploradas a través del dibujo se pueden aplicar al títere para asegurarse de que la armadura pueda imitar esas mismas ideas. Otros animadores pueden usar referencias de acción real, grabándose a sí mismos con una cámara web o una cámara de video para poder crear una película QuickTime y analizarla fotograma a fotograma. Eso también ayuda a visualizar movimientos difíciles como la rotación de una muñeca
una muñeca, el arco del movimiento de una extremidad o la superposición en la sincronización de diferentes partes del cuerpo. Todo lo que se aprende de este análisis se puede aplicar a la animación, pero con una dosis extra de exageración en la sincronización. La animación es un movimiento estilizado basado en el movimiento de la vida real, no necesariamente una réplica del mismo. Para practicar la actuación para animación, es una buena idea pensar en algunos escenarios en los que colocar a tu títere que, que, que te permitan pasar por algún tipo que le permitan pasar por algún tipo de proceso de pensamiento. Podría ser abrir un regalo, hablar por teléfono, esperar un autobús, buscar algo o cualquier otra situación que se te ocurra. Representa el escenario basándote en quién es tu personaje y cómo reacciona a las cosas. Pregúntate cosas como quién es el personaje, en qué estado de ánimo se encuentra, qué está haciendo en esta escena y por qué lo hace, qué sucedió justo antes de que tuviera lugar esta escena, cómo se siente el personaje con respecto a lo que está sucediendo. No necesitas tener una respuesta completamente detallada para todas estas preguntas, pero ayuda a tener una idea básica de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de la escena para que tu audiencia entienda lo que intentas comunicar. La pregunta más básica que debes hacerte durante todo el proceso debería ser cómo te comportarías si fueras ese personaje en esa situación particular. También puedes aprender mucho estudiando otras animaciones, analizando fotograma a fotograma las técnicas actualizadas en películas animadas de todos los medios. Estudia películas de stop motion, pero también observa detenidamente las decisiones de actuación tomadas en películas de animación tradicional y por computadora. Cuando notes una buena actuación en una animación, descubre que la hace buena estudiándola. Piensa en el ritmo, la sincronización, las poses y la sensación general que te produce al verla. La única trampa importante a tener en cuenta es depender exclusivamente de otras animaciones para informar tu propio trabajo y estilo personal de actuación. Uno de los recursos más útiles para estudiar y convertirte en un mejor animador en términos de actuación son los actores reales. Las mejores animaciones Los mejores animadores a menudo utilizan películas de acción real como inspiración más que otras películas animadas para evitar la posibilidad de reciclar poses y decisiones de actuación que se usan comúnmente o en exceso. Mira todo tipo de películas y toma nota de los estilos de actuación inherentes a ellas. Si comienzas una biblioteca de clips de películas para diferentes escenarios y los analizamos fotograma a fotograma, también verás ahí todos los principios de animación. La actuación de un actor de la vida real tendrá superposición, anticipación e incluso pausas. Si se queda quieto, su actuación se transmitirá principalmente a través de sus ojos y movimientos muy sutiles. Si realiza acciones amplias, habrá poses y puestas en escena marcadas con arcos en el movimiento, transiciones suaves entre las poses y expresiones faciales dinámicas. Todo está ahí y es fascinante de observar. En los cursos que imparto siempre utilizo clips de acción real junto con ejemplos de animación para mostrar esta conexión. Toda la actuación y el movimiento provienen de la misma fuente. La única diferencia es que en la animación lo creas todo desde cero. La única diferencia es que en la animación lo creas todo desde cero y tienes control sobre cada fotograma. Así que aprovéchalo al máximo. Diálogo de dos personajes. Lo único más desafiante que animar a un solo personaje en un set es animar a dos personajes interactuando entre sí al mismo tiempo. Los principios básicos son los mismos, pero existe la necesidad adicional de controlar dos marionetas. En la mayoría de las producciones de largometraje dibujados a mano, una escena de diálogo que involucra a dos personajes generalmente será realizada por dos animadores clave diferentes que guían la actuación individual de cada personaje. La comunicación, la comunicación entre estos animadores es vital porque sus dibujos deben alinearse, encajar e interactuar sin problemas dentro de la misma secuencia. En una película de stop motion y de manera similar en CGI, la actuación animada de ambos personajes generalmente la realiza un solo animador
que necesita controlar lo que ambos personajes están haciendo al mismo tiempo. Esta es una prueba muy avanzada de la habilidad de un animador como actor y una habilidad muy importante que aprender. Si aspiras a trabajar en una producción de estudio, probablemente se esperará que realices escenas con varias marionetas a la vez y que lo hagas bien. El factor más importante al animar dos personajes a la vez es mantenerlos vivos. En la mayoría de los casos, el diálogo entre dos personajes significa que mientras uno habla, el otro escucha y luego responde. Cuando un personaje escucha al otro, puede estar quieto, pero no tanto como para parecer muerto. Aún necesita tener movimientos sutiles que sean una reacción a la que el otro personaje está diciendo. El truco es guiar la mirada del público de un lado a otro entre los dos personajes, superponiendo acciones entre ellos y haciendo que se sienta natural. Dependiendo del contexto de la escena, sus líneas pueden interrumpirse o superponerse en ocasiones. Dependiendo del contexto de la escena, sus líneas pueden interrumpirse o superponerse en ocasiones, y el elemento de actuación variará dependiendo de quiénes sean estos personajes. ¿Están teniendo una conversación civilizada o una discusión acalorada? ¿Realmente se están escuchando o uno está distraído? ¿Esos personajes se caen bien o son enemigos? Por lo general es más efectivo tener algún contraste entre los dos personajes: edad, voz, apariencia, escala, personalidad o actitud. Uno puede ser delgado y el otro gordo, o uno puede ser tenso y el otro relajado. O uno puede estar tenso y el otro relajado. Si piensas en muchos de los grandes dúos de la pantalla del cine y la televisión, como de los comediantes Laurel y Hardy, el gordo y el flaco, o Beto y Enrique de Plaza Sésamo, suele haber algún contraste como este entre ellos que crea muchas oportunidades para el drama, el conflicto y la comedia. Para esta sección del libro hice una breve animación para demostrar algunas cosas diferentes. La actuación animada con dos personajes, sincronización labial y algo de composición básica que se cubre más adelante en el capítulo 9, efectos visuales. También la hice para entretener a mi hija pequeña Ariel, que proporcionó una de las voces. Hice una grabación de ella un día cuando se divertía jugando con un pequeño dragón de juguete que dispara una bola de fuego de plástico por la boca. Edité algunas de las cosas que dijo, incluyendo su risa, y las puse en un contexto para una escena de animación. El títere monstruo exhala una bola de fuego porque eso es lo que hacen los monstruos, mientras su amigo hámster está leyendo y los dos personajes comparten un pequeño momento de diálogo. La animación completa está en el CD adjunto para su estudio, Tu Character Dialogue, y algunos de los pasos y técnicas involucrados se mencionan en esta sección. Ambos títeres fueron diseñados y construidos por exalumnos de mi curso de animación stop motion en Van Arts, el monstruo por Emi González y el hámster por Frida Ramírez. Todavía conservaba estos títeres en mi caja de títeres en la escuela y me parecieron fantásticos cuando los armé. Quizá tenga algo que ver con el hecho de que ambos fueron construidos por estudiantes mexicanos a quienes estuve en dos cursos diferentes, lo cual es pura coincidencia. Los títeres del monstruo y el hámster para una escena de diálogo de dos personajes. En el capítulo 9, animación con marionetas de mi primer libro, El arte de la animación stop motion, expliqué brevemente cómo dividir una pista de diálogo y prepararla para la animación. Una vez editada la banda sonora para esta nueva escena de diálogo, la dividí de la misma manera básica en una hoja de exposición u hoja de animación. La frase inicial era simplemente un enfático wow, seguido de una risa, un sonido bastante singular para dividir y de hecho muy divertido para animar. Dado que el objetivo de dividir una pista de diálogo es hacerlo fonéticamente en lugar de usar la ortografía de las palabras, si el sonido no son necesariamente palabras, se puede dividir de la misma manera.
Si escuchamos atentamente los sonidos que corresponden a la risa, si escuchamos atentamente los sonidos que componen la risa, hay varias exhalaciones, inhalaciones y una serie de pequeños sonidos G. Algunos de los sonidos G son más cortos y algunos están más acentuados que otros. Es solo cuestión de escuchar el patrón y encontrar el fotograma exacto en el que cae cada sonido. Al grabar una risa en la hoja de animación, me parece mejor marcar los sonidos para que parezcan ondas sonoras reales y hacer notas junto a ellos sobre qué tipo de sonidos son. Los fotogramas en blanco entre ellos dividen los distintos sonidos y se pueden consultar en la animación. El resto de la escena fue un diálogo relativamente sencillo donde el hámster, que tiene mi voz, pregunta ¿qué estás haciendo? Y el monstruo responde estoy lanzando fuego. Entonces el hámster responde ¿estás loco? Explicaré algunos de los detalles de la sincronización labial en un momento, pero primero repasaré algunos de los otros pasos aplicados a la animación en su conjunto. Hoja de animación desglosada para reírse. Configuré la composición de la toma basándome en el hecho de que sabía que quería una bola de fuego compuesta en la parte superior derecha del fotograma, saliendo de la boca del monstruo sobre la cabeza del hámster. Siempre es importante pensar en los movimientos que pueden ocurrir y asegurarse de que haya suficiente espacio negativo alrededor de los personajes para que esto suceda. También es útil posicionar las dos marionetas de tal manera que sea fácil rodearlas y tocarlas para la animación. Hay que evitar chocar con un personaje mientras se anima al otro. También quería que se estuviera en una posición en la que estuvieran lo suficientemente inclinados el uno hacia el otro como para poder girar y mirarse. Cualquier toma debe estar compuesta de tal manera que los personajes puedan interactuar según lo que requiere la escena. En los momentos en que realmente haces contacto visual, puede que no lo estén haciendo en el set real. Puede que en realidad estén mirando ligeramente más allá del otro. En realidad pueden estar mirando ligeramente más allá del otro, pero la idea es hacer coincidir sus líneas de visión para que la pantalla parezca que están haciendo contacto visual. Si la cabeza del personaje se mueve, a menudo será necesario ajustar los ojos en la animación real entre fotogramas para mantener ese contacto visual constante. Por ejemplo, si la cabeza de un personaje se mueve hacia la izquierda, alejándose del otro personaje a la derecha, pero se supone que los personajes... A ver acá. El resto de la pista de diálogo desglosada en una hoja de animación. Pero pero se supone que los personajes mantienen el contacto visual. Los ojos del primer personaje deben moverse gradualmente hacia la derecha a medida que la cabeza se mueve hacia la izquierda. De lo contrario, los ojos del personaje simplemente permanecerán fijos a la cabeza y ya no parecerán estar haciendo contacto visual con el otro personaje. La personalidad, la personalidad, el diseño y la construcción de estos dos personajes tuvieron un impacto directo en cómo se movían. El monstruo está construido sobre una armadura de muñeca de plástico con brazos muy largos y mucha movilidad en la articulación del cuello. La cabeza está esculpida en arcilla sobre un cráneo de poliestireno expandido y las manos están esculpidas completamente en arcilla. Esta flexibilidad en el diseño de la marioneta permitió algunos movimientos muy amplios y extravagantes. El diálogo en sí también me dio pistas sobre cómo debían moverse los personajes. El monstruo necesitaba un movimiento acentuado muy grande cuando gritaba ¡Wow! Y algunas poses gestuales amplias en la línea estoy lanzando fuego. Este tipo de movimientos se adaptaban perfectamente a la personalidad que quería darle al monstruo, una personalidad salvaje y teatral, muy inspirada en mi hija.
El hámster, por el contrario, no tiene realmente una armadura aparte de dos bolas de poliestireno expandido para su cuerpo redondo, una cabeza redonda extraíble cubierta de arcilla, brazos y pies de arcilla sólida. Es mucho más tranquilo y sereno que el monstruo, por lo que no necesitaba moverse mucho, aparte de su cabeza y expresiones faciales. Todo lo que dice es: ¿qué estás haciendo? Y estás loco, con una voz relativamente monótona, por lo que no necesitaba moverse tan erráticamente como su coprotagonista. Usando la hoja de animación como guía para saber dónde estaban las frases y los acentos en el diálogo, primero hice una prueba de poses de la animación que también se puede ver en el CD, tu Character Pose Test. El propósito de una prueba de poses, también conocida como prueba de transmisión, es bloquear las poses y las decisiones de actuación de los dos personajes. Los resultados de una prueba de poses siempre serán una versión entrecortada de una secuencia de animación más fluida, porque no hay intermedios. Todo lo que se ve son las poses clave, de acuerdo con los fotogramas aproximados en los que deberían aparecer sincronizadas con los acentos del diálogo. La sincronización labial en sí es realmente la guinda de la cereza del pastel en una escena de diálogo, porque la animación real del lenguaje corporal y el movimiento es lo que realmente vende la actuación. La idea es bloquear una prueba de cómo podría verse la animación en la versión final. Grabar una prueba de poses también es muy útil para planificar la acción superpuesta entre los dos personajes. No deberían cambiar de posición en el mismo fotograma, sino que debería haber un pequeño retraso entre ellos. Si un personaje adopta una pose enfática, el otro personaje puede reaccionar a la pose, pero debería ocurrir unos fotogramas después, no en el mismo fotograma. Esta prueba de pose me permitió explorar el enfoque inicial que quería para la actuación y averiguar qué funcionaba y qué no. Descubrí que se bloquearon demasiadas poses para la risa, por ejemplo, lo que hacía que la animación fuera un poco temblorosa. Así que eso me llevó a tomar nota mentalmente para suavizar un poco esta acción y para suavizar un poco esta acción en la versión final. Había esencialmente tres frases de risa diferentes, así que encontré una posición clave diferente para mover al monstruo en cada una de ellas. Al hacer la animación final, a menudo volví a consultar mi prueba de poses como recordatorio de cómo quería que se vieran las poses clave, de modo que tenía un punto de referencia sobre hacia qué tipo de pose debía progresar el títere. Si no me gustaba una pose clave en particular, podía tomar nota mental de cómo quería cambiarla, o simplemente intentarlo de nuevo. Dado que no hay muchos fotogramas o cambios en las posiciones del títere en una prueba de poses, es mucho menos arriesgado hacer cambios en el tiempo o en la pose hasta que funcione correctamente. Una vez que había pasado por esta prueba y la había estudiado varias veces, estaba listo para alinear mis títeres en sus poses cero para la toma final del héroe. Al animar los fotogramas reales directamente hacia adelante, incluyendo la secuencia de preámbulo adicional del monstruo mirando a su alrededor antes de que lance la bola de fuego, presté atención a la superposición entre los personajes y cuándo debían moverse. Para que se sintiera natural, los puntos de inicio y finalización de estos movimientos debían superponerse entre los dos personajes y no debían dejar de moverse en el mismo fotograma. Cuando un personaje hablaba, el otro se quedaba inmóvil la mayor parte del tiempo, así que podía dejarlos sentados ahí en muchos casos mientras me concentraba en la otra marioneta que estaba hablando. Luego, cuando sentía que era necesario, el personaje inmóvil parpadeaba ocasionalmente. Luego, cuando sentía que era necesario, el personaje inmóvil parpadeaba ocasionalmente o movía la cabeza en un momento muy sutil de 6 a 8 fotogramas, como si estuviera siguiendo las acciones del otro personaje. Esto mantenía a cada personaje vivo mientras esperaban su señal para hablar.
Es importante evitar exagerar con esto, lo cual puede ser una trampa fácil en la que caer. Debido a que la animación real lleva tanto tiempo, puede llevar una hora animar solo 1 o 2 segundos de tiempo en pantalla. Puede que te encuentres diciendo, este personaje no se ha movido en un tiempo, será mejor que lo mueva, pero si olvidas que estás en otra dimensión temporal, en realidad no ha pasado tanto tiempo para la marioneta, solo para ti. Piensa en términos del tiempo dentro de esa otra zona horaria, porque ahí es donde vienen las marionetas y lo que tu audiencia estará viendo. Sincronización labial. La sincronización labial en sí para ambos personajes se realizó con un conjunto de bocas de reemplazo para las sílabas principales del diálogo. Al estar hechas de arcilla de plastilina que aún es maleable, es posible un buen nivel de control para manipular las bocas y lograr una animación fluida. El truco para que la sincronización se vea bien es elegir bocas que adopten el carácter y la apariencia de cómo suenan las sílabas. La boca más grande, que es una forma ampliamente abierta para las sílabas largas A, se puede colocar en la cara se puede colocar en la cara en el acento y luego comprimirla ligeramente para los fotogramas que vienen después hasta que sea necesario reemplazarla con una boca diferente. Este efecto se usó en la palabra wow, que se divide en la hoja de animación en aproximadamente 19 fotogramas, la mitad de los cuales son el WA y luego pasan a W, a U. Para los fotogramas de A, la boca bien abierta se anima en dos, luego se reemplaza con una forma de transición E y finalmente se mantiene en una boca de transición W que que se adapta al carácter de cómo se dice la palabra. Fotogramas del monstruo diciendo wow en sincronización labial completa. Otro aspecto importante de la sincronización labial al desglosarla es desglosar las frases en función de cómo se pronuncian fonéticamente. En muchos casos no es necesario acentuar cada sílaba textualmente, especialmente si algunas líneas se murmuran o se dicen muy rápido, de modo que las palabras se mezclan. Por ejemplo, cuando el hámster dice la línea ¿qué estás haciendo?, la forma en que suena es más como ¿qué estás ¿qué estás haciendo? La palabra estás no se acentúa realmente como tal, por lo que no se desglosa de esa manera. Las bocas utilizadas para coincidir con la hoja de referencia reflejan la forma rápida y arrastrada en la que se dice la línea, por lo que parece natural. La otra técnica de sincronización labial aplicada a esta línea es terminarla en una forma de boca que refleje el carácter de lo que se está haciendo y mantenerla ahí durante algunos fotogramas adicionales. El final de la línea se detiene en una forma de boca que es indicativa del ing de la palabra haciendo, colgando ligeramente abierta con los dientes a la vista. Esta posición de la boca se mantiene durante aproximadamente 24 fotogramas después de que termina la línea, antes de pasar a una boca neutral después de que el monstruo comienza a hablar. En muchos casos, esta técnica de mantener la posición final de la boca de un fotograma es la más adecuada para cuando el personaje hace una pregunta o dice una línea en la que está pensando en algo o no está completamente seguro. Cuando un personaje dice una frase con más contundencia y confianza, se ve mejor cerrar la boca de forma neutral justo al final de la frase. Este es el caso del monstruo al final de su frase, estoy lanzando fuego. Después de la, después de la boca con R, en la última palabra, la animación pasa directamente a su boca cerrada porque está orgulloso de su pequeño truco. Esa boca en particular refleja el carácter de lo que está diciendo y cómo lo dice.
Forma de la boca con la que el hámster termina su frase ¿qué estás haciendo? Forma de la boca con la que el monstruo termina su frase estoy lanzando fuego. La forma de boca neutra cerrada también se usa típicamente para, para las sílabas de P, M y P, que son sonidos que se producen al presionar los labios. Esta forma necesita un mínimo de 2 fotogramas para registrarse en la pantalla, incluso si una frase se dice muy rápido y esta sílaba solo es audible en un fotograma, se debe hacer trampa para que se fotografíe durante 2 fotogramas o no se verá y podría verse descuidada en la sincronización general. Otro truco que se puede aplicar con esta forma de boca, si se graba en la hoja de animación durante más de 2 fotogramas, es moverla ligeramente hacia arriba antes de reemplazarla con la siguiente boca. La siguiente boca suele tener forma de vocal, como en la palabra mi, que aparece como me en la hoja de referencia. En resumen, si una M aparece durante 4 fotogramas, filma 2 fotogramas en su posición inicial en el rostro, muévela ligeramente hacia arriba durante los otros 2 y luego reemplázala con la boca que forma la A. Este efecto le dará un toque de anticipación a la sincronización labial. Fotogramas del hámster demostrando sincronización labial. La animación es difícil y un trabajo muy duro. La animación es un trabajo muy difícil y duro, pero también es divertida y fascinante. Esto es particularmente cierto con la animación stop motion, debido a que trata con figuras diminutas que se tocan entre fotogramas. Siempre he sentido que tiene una extraña conexión con las fantasías infantiles sobre juguetes o robots que cobran vida. Pero no es solo el movimiento imaginado de ellos, no es solo el movimiento imaginado de ellos lo que me fascina, también es la quietud. Cuando era niño jugaba con títeres y hacía que los animales de peluche se movieran como si estuvieran vivos, pero también estaba obsesionado con colocarlos uno al lado del otro en el baúl de juguetes y simplemente mirarlos. Tenía la misma obsesión con los personajes de robots animatrónicos en las pizzerías que existían en aquellos días, como Chuck E. Cheese, Showbiz Pizza Place y otro lugar en Michigan llamado Mayor Magics. Cuando se apagaban las luces, mis amigos y yo dejábamos nuestra pizza y corríamos hacia el escenario. Se abrían las cortinas y estos torpes animales de dibujos animados cobraban vida y cantaban canciones de los Beatles o alguna canción popular de los 80. Luego las cortinas se cerraban hasta la siguiente función. Entre funciones, mis amigos y yo solíamos escabullirnos y asomarnos tras la cortina, y estas increíbles criaturas eran aterradoras y fascinantes mientras permanecían allí en la oscuridad. En esa quietud del escenario oscuro y el baúl de juguetes, estas marionetas seguían vivas y respirando en su propio mundo como si estuvieran en un estado meditativo esperando su siguiente señal. Mientras me concentraba intensamente en la secuencia de diálogo animado para este libro durante unas 10 horas, a veces me llamaba la atención ciertas poses de las marionetas que me hacían sentir. A veces me sorprendían ciertas poses de las marionetas que me traían de vuelta una sensación etérea de esos recuerdos. Fue en la vida detrás de esa quietud de las marionetas en el escenario donde me encontré de nuevo con esa misma sensación de fascinación que realmente no puedo explicar. La banda de rock animatrónica de Major's Magic All Star Pizza Review, Detroit, Michigan, alrededor de 1982. Marionetas stop motion en el set esperando cobrar vida.